Buenas tardes. Vamos a continuar con un en vivo más en esta página Sanidad para la Mujer. Vamos a esperar simplemente unos cuantos segundos o quizá un par de minutos en lo que se conectan algunas, mientras pueden compartir este video en sus perfiles o mándaselo a alguna amiga, ¿no? Estos temas están buenísimos. Vamos a empezar una serie sobre las emociones tóxicas y creo que sobre todo para las mujeres es muy importante y muy necesario que estemos recordando constantemente estos temas, ¿no? Las emociones. Sabemos ya de antemano que a diferencia de las mujeres y los hombres, las mujeres somos mucho más emocionales y batallamos más con estas áreas, ¿no? De nuestras emociones, en el hecho de controlarlas o de no dejarnos dominar por ellas. Así que es bien importante que sí estemos recordando esto, que no solamente quede en que hace unos años escuché una predicación muy buena sobre las emociones y me ayudó, pero ahorita sigo batallando con eso, ¿no? Es algo que tenemos que estar recordando seguido, ¿no? Porque es una batalla que vamos a tener siempre mientras estemos aquí en esta tierra y tengamos este cuerpo, ¿no? Que es imperfecto. Ok, entonces, bienvenidas a todas. Hola Ari. Bienvenidas a todas, compartan el video y nuevamente también les recordamos que inviten a sus amigas a que le den like, que le den me gusta de la página para estar al pendiente de todo el contenido edificante y bien interesante, ¿no? Para nosotros las mujeres, bien necesario. Ok, entonces vamos a comenzar. Vamos a hablar ahora de una emoción en particular. No vamos a hablar solo así en general de emociones tóxicas, sino que cada día y cada sesión vamos a tocar una emoción específica. Y la emoción del día de hoy son los celos, ¿ok? Una palabra súper común, sobre todo creo que las mujeres, ¿no? Los celos. Pero vamos a ver ahorita en realidad qué son los celos, cómo se originan, cómo se miran y sobre todo cómo ve Dios este tipo de emoción tóxica, ¿ok? Y para empezar, estamos hablando de emociones tóxicas. ¿Y por qué se dice tóxico? ¿Ok? Tóxico es algo que nos hace daño, así en resumen, ¿no? Algo tóxico es algo que nos hace daño. Ahorita es una palabra que usamos, ¿no? Que está muy de moda. Podemos decir emociones tóxicas, hay relaciones tóxicas, o incluso hay personas a las que se les pone ese título, ¿no? Como la tóxica, y está de moda esa palabra, pero ¿qué significa? Que hace daño, que lastima, que contamina. Entonces, estas emociones que vamos a abordar a partir de hoy, que vamos a ver los celos, es una emoción que nos hace daño, ¿ok? Y no solamente a nosotras, sino que dañan a los demás. Ok, entonces vamos a comenzar con este tema de hoy y quiero empezar diciéndote que Dios desea sanar tu corazón de todas estas emociones. Hay situaciones en nuestra vida en las que nos vemos como en la necesidad de atenderlas, pero de esforzarnos en nuestras fuerzas, ¿no? De decir, ok, ya no quiero ser así, me voy a esforzar muchísimo para ya no tener ese tipo de emociones o de reacciones en mi vida, y no lo logramos, y esto nos lleva a frustrarnos, a desesperarnos, a perder la esperanza. Pero quiero decirte que esto no es en tus fuerzas, esto no es en nuestras fuerzas, no podemos hacerlo, yo no puedo crear en mí un corazón limpio y sano y pleno en Dios. No es algo que esté en mis manos, yo no tengo la capacidad de hacerlo. Entonces quiero recordarte que esto solamente es algo que Dios puede hacer a través del Espíritu Santo. Él puede poner en nosotros un corazón nuevo, un corazón limpio, un corazón puro y un corazón sano, que si hay heridas en tu corazón, solamente Cristo puede sanarlas, ¿ok? Ok, entonces vamos a ver los celos. Los celos, mujeres, son completamente dañinos. Me ha tocado escuchar, y estoy segura que a ti también, igual a lo mejor tú lo has dicho, que las mujeres podemos llegar a decir, ay, la verdad yo sí soy celosa, ¿no? Pueden decir así, no, pues sí, la verdad yo sí celo mucho a mi esposo o a mis amistades, o sí, yo batallo con eso, como si no fuera algo tan grave, ¿no? Como si fuera algo muy común entre mujeres, ¿no? Pero ¿qué tal tú has escuchado decir a alguien, la verdad yo soy bien mentirosa?
yo no he escuchado decir nadie así. O la verdad, yo batallo mucho con el orgullo. Yo soy muy envidiosa. O alguien que diga, la verdad, te soy sincera, yo soy bien chismosa, batallo mucho con eso. La verdad es que no, ¿verdad? Las mujeres no solemos decir esas cosas, pero sí podemos decir a lo mejor o reconocer, yo soy celosa, como si fuera algo menos grave que las demás emociones, ¿no? Que las demás reacciones que hablamos ahorita, como el orgullo, la envidia, el chisme. Pero quiero leerte algo que dice la Biblia sobre los celos. Y de hecho, estaba pensando, ¿no? Yo creo que esas cosas no las decimos por el hecho de que son vergonzosas, ¿no? O sea, ¿cómo voy a decirle a alguien que yo soy muy chismosa? O sea, qué vergüenza, o que soy mentirosa, ¿no? No van a confiar en mí. Entonces, ¿pero por qué los celos sí? Porque sí podemos decir yo soy muy celosa. Bueno, mira lo que dice en Proverbios 27:4. Recordemos que en Proverbios es el libro donde podemos hallar la sabiduría para todas las áreas de nuestra vida. Proverbios 27:4 dice, la ira es cruel y el enojo destructivo. ¿Ok? Ahí estamos de acuerdo, ¿no? La ira es cruel y el enojo es destructivo. Pero luego dice, pero los celos son incontrolables. ¿Ok? Nos dice que la ira, que el enojo son crueles, son destructivos, pero dice, o sea, ahí los pone a la par, ¿no? La ira y el enojo, pero los celos, ese es otro tema, dice, esos son incontrolables. Hay otra versión en la Nueva Traducción Viviente que dice que la ira es como una inundación, y dice, pero aún los celos son más peligrosos que la ira, ¿ok? Quiero que quede bien claro que los celos son dañinos, que los celos son peligrosos, que Dios no quiere que haya celos en nuestro corazón, que es algo que nos daña, es algo tóxico, algo que nos contamina, pero sobre todo quiero que sepas y que quede muy claro que los celos o sentir celos es pecado, ¿ok? Va en contra de Dios. Nos lleva a tener actitudes deshonrosas a Dios, no agradamos a Dios. Ok, entonces, ¿por qué? ¿Por qué podemos decir lo que te decía hace ratito? ¿Por qué podemos pensar que los celos es algo como más llevadero, más normal, a lo mejor no tan grave? Bueno, estaba pensando, hay emociones tóxicas pero silenciosas, ¿no? Como decíamos ahorita, como la envidia. A lo mejor yo siento envidia, ¿no? O soy muy envidiosa y tal vez la persona nunca se va a dar cuenta, ¿no? Tal vez a la persona a la que le tengo envidia no lo va a notar, va a seguir con su vida y todo y no lo va a notar, pero yo en mi corazón voy a estar guardando ese sentimiento que me va a estar haciendo daño. Pero ¿saben qué? Los celos no se quedan aquí. Está comprobado que los celos te hacen actuar, los celos te hacen tener un trato áspero, un trato cruel, incluso llegar a odiar a cierta persona solamente por sentir celos, ¿no? Solamente por no estar de acuerdo con, a lo mejor con lo bien que le está yendo a esa persona o con la gracia. A veces ignoramos eso, pero a veces es la gracia de Dios sobre cierta persona y nos hace sentir celos. Entonces tenemos que tener bien claro que los celos nos llevan a actuar, nos llevan a hacer cosas moralmente incorrectas, cosas desagradables, cosas crueles, nos llevan a actuar en un sentido de venganza, ¿no? Buscando la venganza. Hay una parte en la Biblia que nos dice que los cristianos tenemos que reír con los que ríen y llorar con los que lloran. Y algo, ¿sabes? Algo bien curioso es que cuando tú tienes celos hacia una persona, actuamos de manera contraria. Nos reímos cuando esta persona sufre, cuando esta persona llora, y nos alegramos cuando esta persona está sufriendo. Qué fuerte y qué tristeza, ¿no? Qué fuerte se me hace esto, porque es como actuar como Satanás, o sea, odiar a las personas. Cuando el Señor en toda su palabra nos dice que tenemos que amar aún más a aquellos que son difíciles de amar, aún a aquellos que no sentimos amar. Y en 1 Corintios 13, donde se habla del amor, la Biblia nos dice que el amor no es celoso, que el amor se da, que el amor lo sufre, que el amor todo lo cree, pero hay una característica que dice, el amor no es celoso. No podemos amar a los demás, no podemos amar a Dios si guardamos celos en nuestro corazón. Y quiero leerte unas definiciones de celos para que todavía sea un poco más claro. Una definición dice,
Los celos son una emoción sentida por aquel que percibe que otra persona da a una tercera algo que él desea para sí mismo. Por ejemplo, amor, atención, afecto. Y esto lo podemos ver en una relación de amistad, ¿no? Porque ahorita también es súper común que tengamos celos en amistades, ¿no? En nuestra amiga. Es que ella es mi amiga, ¿por qué le hablo más a la otra? O en el matrimonio, también tan común. Dice esta definición que esta emoción se siente cuando uno percibe que hay otra persona como queriendo o teniendo más cercanía con algo que tú deseas también, o con algo que tú consideras que es de tu propiedad, como que es de tu posesión, y te sientes amenazada y comienzas a tener ese sentimiento, ¿no? Esos celos, esa envidia, este sentimiento que te puede llevar incluso a odiar a cierta persona y a actuar de manera cruel y vengativa. Hay otra definición muy similar, pero con otras palabras, y te la voy a leer. Dice: los celos son una emoción secundaria de odio probada por la frustración de ver a otro gozar de una ventaja que tú no posees, pero que deseas poseer. O sea, a veces los celos que tenemos hacia otra persona es porque esa persona tiene algo que yo quiero, algo que ni siquiera es mío, pero algo que yo deseo, ¿no? Algo que por ejemplo veíamos ahorita, ¿no? El amor, la atención, el afecto. A lo mejor yo quiero la atención que esa persona tiene, a lo mejor yo quiero algo, yo ahorita vamos a hablar más adelante de esto, pero algo que ella tiene en material, ¿no? Algo físico, un bien material, yo lo deseo y ella lo tiene, ¿no? Y podemos incluso sentir otro tipo de emociones también tóxicas que conllevan los celos, ¿no? Sentimos celos y se viene una cadenita de emociones, como ya mencioné ahorita unas, ¿no? La envidia, el odio, la venganza, el temor a perder algo, la competencia. No vienen solos, ¿no? Vienen los celos y como otra cadenita de emociones tóxicas detrás de ellos, y que nos hacen actuar, nos hacen pecar contra Dios, nos hacen pecar contra las personas. Y con este tipo de emoción, con este tipo de sentimiento, estamos lejos del carácter de Jesús, estamos lejos de parecernos a Cristo, ¿no? Según la Biblia, los celos son obra de la carne. La Biblia sí habla mucho de esta emoción, mucho de los celos. Podemos ver desde el Antiguo Testamento, desde el Génesis, historias donde vemos cómo personas incluso llegaron a matar a su hermano por tener celos. Y vemos muchísimas historias así a lo largo de toda la Biblia, desde el principio hasta el fin, cómo los celos es algo natural en nuestra carne, en nuestra naturaleza pecaminosa, y cómo realmente los celos son obra de nuestro yo egoísta y descontrolado. O sea, en pocas palabras, es pecado contra Dios. Vamos a leer Santiago 3. Te voy a leer Santiago 3 del 14 al 16. Dice: pero si ustedes tienen envidias amargas, o celos también, en otras versiones en lugar de envidia decía celos. Si ustedes tienen celos amargos y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. El 16 dice: porque donde hay envidias, celos y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. O sea, donde hay celos, donde hay envidias, donde hay rivalidades, siempre va a haber acciones malvadas, una conducta malvada, una conducta cruel. Y estoy segura que cada una de nosotras, como mujeres cristianas, como mujeres sabias, mujeres virtuosas, deseamos ser mujeres que tengan una conducta ejemplar, ¿no? Una conducta que sea de bendición para los demás, que con nuestras palabras demos vida, que con nuestras palabras edifiquemos la vida de los demás, de nuestra familia, de nuestras relaciones, de nuestro matrimonio. El deseo de nuestro corazón, mujeres, debe ser que la gente de nuestro alrededor puedan vernos a nosotras y puedan ver un poquito del carácter de Cristo. Ese debe ser el deseo más grande mientras estemos aquí en esta tierra.
agradar a Dios y que la gente de aquí pueda ver a Dios en nosotras. Y su carácter es bondadoso, su carácter es paciente. El Señor no nos dice que nuestro trabajo es vengar, ¿no?, a las injusticias. De hecho, la palabra de Dios nos dice que la venganza es de Él. Entonces, nosotras no es nuestro trabajo. Nosotras no tenemos que buscar nuestra justicia aquí en la tierra o decir, es que eso me pertenece y esta persona está metiéndose, ¿no?, como, de hecho, como en nuestro terreno. Pero, de hecho, una persona que constantemente siente celos ve cosas que no son como si fueran, ¿no? Ve cosas como, no sé, en el matrimonio, ¿no? Te vi platicando con fulanita, o por qué te habla a lo mejor en el trabajo, ¿no? O a lo mejor una compañera del trabajo de tu esposo le tiene que mandar un mensaje, algo del trabajo, y tú dices, ¿por qué? ¿Por qué te está hablando? ¿Qué le gustas? ¿Te gusta? Y simplemente es algo del trabajo, pero una persona que batalla con esto va a mirar cosas, va a hacer problemas grandes, va a actuar de manera incorrecta, pensando que es amenaza, que la persona, la tercera persona es una amenaza para lo que ella posee. Entonces quiero que ahora veamos cómo los celos se mueven en 3 esferas, y ahí sí podemos, yo creo que todas, identificarnos a lo mejor en alguna. Tal vez tú no batallas con los celos de diario, a lo mejor tú dices, no, la verdad es que yo no soy una persona celosa, la verdad. Yo decía, yo no soy una persona celosa, pero ya estudiando este tema y viendo estas 3 esferas, puedo identificar que he sentido celos en cada una de las esferas que te voy a decir ahorita. Y la primera esfera donde se mueven los celos es en las propiedades. O sea, cuando alguien tiene algo que yo quisiera tener, ¿no? Y esto casi no lo decimos. Esto por eso les decía que hay como emociones tóxicas silenciosas, algo que no compartimos, pero que sí sentimos, y más veces de las que pensamos, ¿no?, de las que nos damos cuenta. ¿Cuántas veces no hemos sentido celos? A lo mejor porque una tercera persona que a lo mejor no le tenemos tanta estima, no la apreciamos tanto, no es tan cercana a nosotros, se compró un carro nuevo, a lo mejor, y tú decías, el próximo año voy a juntar todo este año para el próximo año comprarme un carrito y estrenar y todo, y la persona lo compró mucho antes que tú, sin batallar tanto, ¿no? Y naturalmente a veces sentimos celos, o una casa, o no sé, las mujeres somos tan visuales y tan competitivas, ¿no? Nos comparamos tanto entre nosotras, silenciosamente muchas veces, pero es bien fácil, ¿no? Celos, incluso, no sé, de la familia que esta persona ha formado. Yo quisiera tener esa familia, yo quisiera tener esos valores, esos hábitos, esa disciplina, y comenzamos a tener celos, ¿no?, por lo que alguien más tiene. Otra esfera es en el área profesional. ¿Qué significa? No nada más hablo como de trabajo, ¿no?, que se da mucho, de hecho, pero hablo de la esfera profesional. Es cuando alguien hace algo mejor que tú, ¿sí? Algo que, no sé, el hablar, o en la iglesia, vamos a aplicarlo en la esfera también de la iglesia, ¿no?, aquí en este punto profesional. A lo mejor alguien le invitan a compartir o a predicar o a dar una enseñanza, y a las personas les gustó tanto y fue de mucha bendición porque Dios lo usó y Dios le dio una gracia especial y diferente quizá a ti, pero es fácil que podamos sentir celos. Y lo digo porque creo que la mayoría somos cristianas, ¿no? O a lo mejor alguien que va llegando a la iglesia y empieza a servir, o empieza al poco tiempo, Dios le da un crecimiento bien acelerado y tiene un ministerio o está a cargo de algo, y a lo mejor tú dices, oye, pero yo tengo más tiempo aquí en esto y nunca he estado a cargo de un ministerio, ¿no? Y podemos sentir celos cuando alguien a nuestros ojos hace algo mejor que nosotros, cuando tiene una forma diferente a nosotros, pero que consideramos mejor, o que la gente lo valora más, o que lo aplaude más, o que tiene el reconocimiento que nosotras desearíamos tener. Otra esfera es en el área personal, y esto ahí sí es mucho más común, porque estamos hablando de celos en nuestras relaciones interpersonales. Celos en el área del matrimonio, y ya ahorita te comparto un ejemplo, y en esta área
me ha tocado escuchar, y yo creo que tal vez en alguna ocasión le he dicho, ¿no? Como, oye, ¿sabes qué? No me gustó cómo fulanita te habló, o te vi platicando con ella, ¿de qué estaban hablando? No me gustó, no le hables, cosas así, y a veces no, realmente no hay un problema, a veces realmente son cosas tan superficiales, o cosas como, no sé, oye, ¿no sabes a qué horas abren tal negocio? No sé, se me ocurre. Pero una persona que tiene celos constantemente va a ver amenazas, ¿no? En las terceras personas. Si es en el matrimonio, va a ver a todas las mujeres como una amenaza para su matrimonio. En una amistad, en una relación de amistad, podemos ver a otras mujeres siendo amenazas para la amistad que yo ya tengo, o para la relación que yo ya tengo tan cercana, ¿no? De tanta confianza con otra amiga. Entonces, esas son las tres esferas en las que, así de manera muy general, los celos se mueven en el área de las propiedades, ¿no? Con lo que deseamos tener, en el área profesional, en las maneras de actuar, o en la que la gente tiene el reconocimiento, y en la esfera personal, ¿no? De las posesiones que tenemos de personas, ¿no? De amistades o de matrimonio. Y también estaba pensando mucho en un ejemplo que quizá lo conoces, yo creo que la mayoría, si no te invito a que busques esta historia en Génesis. Es de José el Soñador, de un joven que tenía muchos hermanos, pero que su papá amaba a José de una manera muy especial, de una manera muy única. La Biblia dice con esas palabras que José era como el hijo favorito, ¿no? de su padre. Y esto obviamente despertó celos, envidias, incluso odio en sus hermanos. Y podemos ver este ejemplo así bien claro, que eso fue hace muchísimos años, y creo que en el tiempo que estamos viviendo ahorita podemos comparar la situación y vivirla de la misma manera, ¿no? Podemos decir, oye, es que esto sigue pasando, es que nosotros los humanos seguimos actuando de la misma forma como actuaron los hermanos de José. Los hermanos de José tenían tantos celos y tanta envidia a José por el trato que su papá le daba a él, porque pues se notaba, ¿no? que era un afecto diferente, que la atención que le daba a José era diferente a la atención que le daba a sus hermanos. Amaba a sus hermanos, amaba a sus hijos, su papá. Pero sus hermanos querían ese detalle, ¿no? que su padre tenía con José, el darle una túnica de colores que no se la dio a los hermanos, ¿no? Que fue algo muy notorio de que, oye, su túnica está bien suave, ¿no? Está bien padre, le llevó más tiempo, puso más atención, le puso más detalles, y a nosotros no, ¿verdad? Esa atención que le daba, sus hermanos la deseaban, y eso lo llevó a odiar a su hermano, a tal grado de que algunos de ellos deseaban matarlo, ellos querían que él ya no tuviera vida. Y algunos de los otros hermanos decían, oye, no, o sea, ¿cómo lo vamos a matar? ¿Cómo le vamos a hacer eso a nuestro padre, verdad? Si lo vamos a acabar también con su vida. Entonces, ok, vamos a venderlo. Y sus hermanos, fíjense cuánta maldad había en su corazón, como consecuencia de los celos, como consecuencia de la envidia, que lo vendieron como un esclavo. O sea, recibieron dinero a cambio de la vida de su hermano. Cuánto odio nos lleva a veces a sentir hacia alguien por los celos, por el compararnos, por el ver a las personas como una amenaza. Y este es un ejemplo, digo, que está en la Biblia, y podríamos buscar otro y otro y otro, y te digo, como hace ratito, la Biblia habla mucho de esta emoción que de verdad debemos de desear con todo nuestro corazón, eliminarla, sanarla. Si ha habido alguna situación en nuestra vida por la que hemos pasado, donde hemos sentido celos, donde estos celos nos han llevado a actuar de manera incorrecta y deshonrosa, donde hemos lastimado a alguien o dañado o incluso destruido una relación, porque esto es lo que los celos hacen, destruyen la confianza que puede haber en un matrimonio, destruyen la unión que había en una relación de amistad muy especial, destruyen a lo mejor la imagen que alguien tenía de ti misma por haber actuado de manera áspera o de manera cruel, o por haber buscado venganza ante cierta situación. Y algo más que quiero decirte sobre los celos es que los celos estorban el plan que Dios tiene para tu vida. Dios tiene un plan para ti ya escrito, ya específico, te llamó
te escogió desde que estabas en el vientre de tu madre. Desde antes de nacer, Dios ya tenía el plan para fulanita, ¿no? Ponle tu nombre. Pero el hecho de que nosotras guardemos en nuestro corazón este tipo de emociones nos estorban para cumplir el plan de Dios. Al final de cuentas, Dios va a cumplir su propósito en ti, pero nosotros podemos hacer que esto sea como más tardado o que sea más difícil llegar al plan de Dios, llegar al propósito de Dios. ¿Por qué? Porque cuando los celos nos dominan, cuando guardamos estos sentimientos en nuestro corazón, no valoramos lo que Dios nos ha dado. Dios tiene ya un camino trazado para tu vida y los celos te mantienen ocupada, te mantienen pensando en lo que no tienes, en lo que deseas, en lo que quieres, pero que no posees, que no tienes. Cuando Dios ya te ha bendecido de manera sobrenatural, de sus bendiciones para tu vida son incontables, inalcanzables, no pudieras contarlas, no pudieras terminar de un día de decir, ok, con mi mano cuento las bendiciones que Dios me ha dado. No es así. Entonces perdemos tiempo en estar deseando lo que otros quieren, perdemos tiempo en compararnos con los demás. Una vez escuché una frase y me encantó porque es una verdad que yo he visto en mi vida. Y la frase dice, cuando inicia la comparación, termina el contentamiento. Cuando tú y yo comenzamos a compararnos con los demás, se acaba el contentamiento al que Dios nos llama a vivir. Dios nos llama a que estemos contentas, a que estemos plenas, a que tengamos la satisfacción de que tenemos lo necesario. Dios sabe qué darnos, qué no darnos también y en qué tiempo. Así que tú y yo tenemos que confiar en la soberanía de Dios, confiar en que Él es perfecto, en que, como dice Romanos 8:28, que todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es para ti y para mí, que somos llamadas conforme a su propósito. Todas las cosas, incluyendo aquellas cosas que no se nos ha dado, incluyendo aquellas peticiones que el Señor ha dicho, en este momento no, ¿verdad? O eso no, te voy a dar algo mejor. Incluyendo aquellas personas difíciles que están a nuestro alrededor, tienen un propósito. La Biblia dice que el hombre con el hombre se afila, ¿no? Los tratos, los roces con las personas son necesarios también para nuestro crecimiento, para pulir nuestro carácter y así recordarnos que no podemos solas, recordarnos que hay cosas en nuestro carácter y en nuestro corazón que tienen que ser sanadas, que no podemos crecer, no podemos conocer más a Dios si tenemos estas emociones en nuestro corazón. Así que te invito a que rindas tu corazón completamente a Dios, que seas sincera primeramente contigo misma, pero que seas sincera con el Señor y que digas, Señor, identifico esta emoción, sé que batallo con esto, no he podido a lo mejor controlar, ¿no? Dominar esta emoción. Al contrario, los celos me han dominado, los celos me han controlado y algo bien triste, mujeres, es que los celos nos llevan a vivir una vida de temor por perder esto, de temor por perder lo otro, de sentirnos inseguras, y el Señor no quiere que nos sintamos así. Dios quiere que encontremos en Él seguridad, que encontremos en Él fortaleza, que encontremos en Él gozo, y la única manera es confiando en Él, teniendo la confianza de que Romanos 8:28 es verdad, que es una realidad, que todas las cosas nos ayudan a bien, recordando cada una de las promesas de la Biblia que son para ti y para mí y que son verdad, que el Señor está siempre con nosotros, que aunque pasemos por el fuego no nos vamos a quemar, que si pasamos por las aguas no nos vamos a ahogar, que el Señor es nuestro pastor y que nada nos va a hacer falta. Cada una de estas promesas son verdad para ti y para mí, y esto nos debe de tener o nos debe de llevar a un descanso, a un estado de calma, de confianza, de tranquilidad, de decir, el Señor tiene mi vida en sus manos, el Señor tiene mi matrimonio en sus manos, el Señor tiene mi amistad en sus manos, mis posesiones, mis propiedades, todo es de Él. La palabra de Dios nos dice que no hagamos tesoros aquí en la tierra, y a veces cuidamos tanto nuestras propiedades, ¿no? Nuestras posesiones.
cuidamos tanto a las personas como si fueran propiedades de nosotros, como si fueran un tesoro nuestro que nos pertenece solamente a nosotros. Pero la palabra de Dios nos dice que nos hagamos tesoros en los cielos, o sea, que lo que tenga más valor en nuestra vida sean las cosas espirituales. Todo lo que Dios es, todo lo que el Señor nos ha dejado, la oración, las disciplinas espirituales, la lectura de la palabra de Dios, la iglesia, tu iglesia local, esos son los tesoros que podemos guardar en nuestra mente y cuidar con todo nuestro corazón. Por último, quiero darte cuatro puntos así bien rápido de lo que tenemos que hacer. Ahorita ya leímos varias cosas, varias definiciones sobre los celos y a lo mejor alguna de nosotras podemos decir, híjole, sí es cierto, sí batallo con esa emoción, sí he guardado celos en mi corazón y he llegado a sentir odio por alguien más, he llegado a sentir envidia por alguien más, he querido actuar o he actuado de manera cruel y vengativa hacia alguien más. Y el punto número 1 de esto, porque podemos aprender todo esto y decir, ok, ¿y ahora qué? ¿Verdad? ¿Y ahora cómo lo manejo? El punto número 1 es que nos arrepintamos de corazón. Ya vimos que los celos es pecado, más que solamente una emoción más, es pecado y deshonra a Dios y desagrada a Dios y nos hace daño a nosotras mismas. Más que a las demás personas con nuestros actos o con nuestros hechos crueles, nos contamina a nosotras, contamina nuestro corazón, contamina nuestro ser. Y recordemos que somos templo del Espíritu Santo. Nuestro corazón, nuestra vida ya no es de nosotras mismas, ya no vivimos para nosotras mismas, ahora vivimos para Cristo, vivimos para el Señor. Nuestro corazón ya se lo hemos entregado a Él, entonces cuidemos nuestro corazón, cuidemos lo que pensamos, lo que sentimos. Entonces el paso número 1 es arrepintámonos. Arrepiéntete de corazón por haber guardado esta emoción en tu corazón y por haber actuado de manera cruel. El segundo punto, y yo creo que tal vez es el más difícil, es ora por la persona, por la otra persona. Ora por esa persona por la que tú estás sintiendo celos. Ora por aquella persona que estás comenzando a sentir cierto odio o cierta envidia, por aquella persona que tú estás viendo como amenaza y a lo mejor tú dices, no, yo no tengo nada, ninguna persona así, yo no veo a nadie como amenaza, yo no odio a nadie, pero ponte a pensar, ¿hay alguna persona en tu vida que tú digas, ay no, qué flojera, no quiero saludarla, ay ya llegó fulanita, ay no me gusta hablar, le voy a sacar la vuelta? Esa persona, hay algo en ti que está rechazando a esa persona, pero que está mal, está habiendo una raíz de rechazo en tu corazón sobre alguien más, y la Biblia nos dice también que tenemos que ver a los demás como mejores que nosotros, o sea, ser humildes en todo momento y recordar que cada persona que está a nuestro alrededor es creación de Dios, creados a su imagen y semejanza, así como nosotras mismas, así que cada persona que está cerca de ti tiene el mismo valor que tú tienes por ser hijo de Dios. Entonces el número 2 es ora por esa persona. En el momento que tú sientas envidia por alguien, celos o un sentimiento de rechazo, de odio, de rencor, ora por esa persona y deséale un bien, desea que Dios bendiga su vida, perdónalo. A lo mejor directamente no te ha hecho nada, pero tú sientes que sí, ¿no? Tú sientes que a lo mejor ha tenido más influencia en tu, no sé, en una amistad tuya, ¿no? En tu núcleo, y eso te hace sentirte mal, te hace sentir como que no es justo. Ora por esa persona, ora por su corazón, ora por su familia, por su crecimiento. Y el número 3 es enlista tus bendiciones. Puede ser escrita, ¿no? Puedes hacerlo así como algo práctico, ¿no? De decir, ok, hoy voy a escribir mis bendiciones, hoy voy a escribir lo que me acuerdo que Dios ya me ha dado. Y algo que yo les recomiendo a algunas mujeres es que hagas un diario de gratitud, algo de todos los días. En el celular hay aplicaciones donde tú puedes escribir ahí cada día, hoy le doy gracias a Dios por esto, por esta bendición. Hoy sucedió esto en mi vida y estoy agradecida con Dios por esto. O hoy agradecí simplemente por levantarme, por respirar. Hoy agradezco a Dios por mis hijos, por mi trabajo, por la salud, etcétera, etcétera.
Cuando tú enlistas tus bendiciones y todo lo que Dios te ha dado, te vas a recordar que Dios ha sido tan bueno y tan generoso contigo que no necesitas nada más. A veces estamos perdiendo tiempo creyendo que necesitamos más, necesito más atención, necesito más amor, necesito ese bien material para poder sentirme más feliz, pero en Cristo ya lo tenemos todo. Dios ya nos ha dado todo, ya tenemos la plenitud que nuestra alma y nuestro espíritu necesita, la encontramos en Cristo Jesús. Así que es bien importante que todos los días recordemos la generosidad y la bondad de Dios a través de enlistar sus bendiciones. Puedes hacerlo así, puedes hacerlo quizá un día a la semana y enlistar, no escribir todos los días, o simplemente traer a tu memoria todo lo que Dios te ha dado y todo lo que Dios ya ha hecho por ti. Cuando tú recuerdas que Dios ha sido fiel hasta el día de hoy, no vas a querer más o te vas a cuidar más de estar perdiendo tiempo sintiendo estos sentimientos tóxicos y vengativos sobre alguien más. Y el número 4 es confía en Dios. Y aquí quiero aplicar nuevamente el versículo que te leí hace ratito de Romanos 8:28, que dice: y sabemos que los que aman a Dios, o sea, tú y yo, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme a los que son llamados conforme a su propósito. Todas las cosas nos ayudan a bien. Este texto es tan profundo, tan conocido, pero a la vez tan profundo que tenemos que recordar que de verdad, verdaderamente todas las cosas el Señor las usa para nuestro bien, para bendición de nuestra vida, para crecimiento. El Señor nos da y nos quita lo que nosotros necesitamos. Tenemos que confiar que Dios es perfecto, que Dios es soberano, que Dios es sabio, que Él es la sabiduría, Él es nuestra justicia. Entonces, una vez que tú y yo confiemos en eso, no vamos a seguir comparándonos con los demás o deseando lo que otros tienen, porque vamos a recordar, aceptar y entender que lo que tengo es lo que Dios desea que tenga, que lo que tengo es lo que necesito tener en este momento. Quizá Dios me va a bendecir de otra manera más adelante, pero en este tiempo estamos viviendo lo que Dios desea que vivas. Algo que a mí como mamá de 3 hijos pequeños, porque fueron muy seguiditos, algo que Dios estuvo recordándome en la etapa de crianza, de cuando estaban más pequeñitos, cuando eran prácticamente los 3 bebés, era esto. Esta es la etapa que Dios desea que vivas. Cuando estamos en una temporada de nuestra vida difícil, ¿no? O que quisiéramos a lo mejor que terminara más pronto, Dios te recuerda esto. Esta es tu etapa. Quizá después va a venir otra etapa más fácil, quizá no tan cansada, a lo mejor de más prosperidad, a lo mejor con ese regalo que tú quieres, ¿no? Que le has pedido a Dios. Pero la etapa que estás viviendo ahorita es la etapa que Dios desea que vivas, así que aprovéchala, disfrútala. Aprende lo que Dios quiere que aprendas, lo que Dios te quiere enseñar, y sobre todo confía en el Señor y descansa en Él. Que Dios te bendiga, te mando un fuerte abrazo y quédate al pendiente de todas las demás sesiones de esta serie que va a estar súper interesante y de mucha edificación. Y estos temas de las emociones, como te dije al principio, es algo que tenemos que estar recordando seguido, porque seguido batallamos con estas áreas, con estas emociones tóxicas, sobre todo como mujeres que somos emocionales. Pero el reto aquí, o la invitación aquí, es que las podamos primeramente identificar para poder entregárselas al Señor, y que de esa manera el Señor, por medio de su Espíritu Santo, las pueda sanar, las pueda tomar. A veces no se las entregamos al Señor o no las identificamos, y si no se las entregamos, Él no las va a arrebatar. Nosotros tenemos que ir a Él y entregarlas, despojarnos de ellas. Así que estoy segura que el Señor quiere sanar toda herida, toda emoción, todo daño que tengas en tu corazón, porque así es nuestro Dios. Él es amor, Él es tan bondadoso y desea lo mejor para nosotras. Que Dios te bendiga.